Recuerdo ese día con todo detalle, como si hubiera sido hace solo unas horas. La verdad es que ha pasado mucho tiempo desde entonces, y ya no estoy seguro de cuántos recuerdos son fruto de mi propia inquietud y cuántos son reales. Me llamo Michael. Viajo solo desde hace mucho tiempo. Me encanta buscar lugares insólitos, donde la naturaleza se entrelaza con los misterios humanos. Pero lo que me pasó en Alaska cambió por completo mi visión del mundo y de mí mismo. No sé si alguna vez podré contar esta historia sin que me tiemble la voz, pero lo intentaré. Quizás a alguien le resulte útil cuando piense, ¿y si me acerco a ese pueblo abandonado de buscadores de oro del que se cuentan historias espeluznantes? Desde el principio, solo tenía información escasa. El antiguo pueblo, construido por buscadores durante la fiebre del oro, no prosperó mucho tiempo. Se decía que allí se habían instalado los buscadores de oro más desesperados, a quienes no les asustaba ni el clima inhóspito ni los rumores sobre una extraña presencia que supuestamente merodeaba por los bosques circundantes. Luego desaparecieron, todos a la vez. Oficialmente, el lugar fue declarado abandonado, y al cabo de unos años, simplemente se olvidó. Solo los escasos informes sobre esqueletos de edificios y matorrales salvajes despertaban la curiosidad de personas como yo, inquietos amantes de tentar a la suerte. Pensé que este pueblo podría proporcionarme fotografías únicas y una atmósfera especial. No creía en lo sobrenatural, pero ahora lamento no haber tomado en serio las leyendas. Partí temprano por la mañana, llevando solo lo imprescindible. Mi plan era llegar al día siguiente a las afueras del pueblo abandonado, pasar la noche en una tienda de campaña y por la mañana explorar las calles, hacer fotos y marcharme. Incluso si todo salía a la perfección, no pensaba quedarme mucho tiempo. Tenía suficientes historias que hablaban de lugares inhóspitos en el norte, tormentas repentinas, animales salvajes, cansados de los raros visitantes. Pensaba que el principal riesgo aquí era el clima severo y los depredadores hambrientos. La ingenuidad puede ser muy engañosa. Recuerdo cómo caminaba por el bosque nevado, donde los abetos se alzaban hacia el cielo, cubiertos por una gruesa capa de nieve. El viento frío chirriaba en las ramas, a veces levantando copos de nieve, a veces amainando, como si estuviera escuchando. Intentaba mantener el ritmo para llegar al lugar previsto antes del anochecer. Tenía una brújula, un mapa y un navegador fiable, pero, por desgracia, al cabo de unas horas, el navegador empezó a fallar, mostrando un extraño error de señal. Decidí volver a la vieja brújula, confiando en que llegaría sin demasiados problemas. Cuanto más me adentraba en el bosque, más sentía un silencio inusual, como si este rincón de Alaska respirara con un ritmo extraño. Ni canto de pájaros, ni ruido de animales. No era el silencio habitual del bosque, sino un lugar aislado del resto del mundo. Aceleré el paso para ahogar la creciente inquietud. Quería encontrar un lugar adecuado para acampar antes de que anocheciera. Mi imaginación ya dibujaba casitas de madera, techos derruidos y ventanas vacías. A la hora del almuerzo, vi los primeros indicios de construcciones abandonadas. Al borde del bosque se divisaba un sendero borroso y luego apareció un antiguo letrero en el que apenas se podían distinguir las letras. Cuando me acerqué, solo pude descifrar un par de palabras borrosas. Algo así como pueblo Hill o Hillside. La tabla estaba inclinada y la nieve había cubierto parte de las letras. Sonreí y pensé, bueno, ya casi hemos llegado. Pero en algún lugar dentro de mí había una sensación punzante, como si nadie debiera entrar en ese territorio. Lo primero que me llamó la atención del pueblo no fueron las ruinas, como esperaba, sino las casas, casi intactas. Sí, la pintura estaba descascarillada, las ventanas cubiertas de polvo y algunos tejados se habían derrumbado.
pero muchos edificios parecían como si solo hubieran pasado un par de semanas desde la marcha de sus propietarios. Las puertas estaban en sus bisagras. En algunos lugares se veían huellas de zapatos, como si alguien hubiera pasado por allí recientemente. Esperaba que las paredes se derrumbaran con la primera ráfaga de viento, pero las casas se mantenían firmes. Me sentí incómodo. Al fin y al cabo, el pueblo llevaba mucho tiempo abandonado, al menos varias décadas, según había leído en los archivos. Y aquí todo parecía como si la gente pudiera volver en cualquier momento. En el centro había una pequeña casa con un letrero en la fachada. Apenas pude leer: almacén. La puerta estaba entreabierta y se veían cajas viejas en el interior. Decidí echar un vistazo. Tal vez encontraría algo que aclarara el destino de los habitantes. Pero al entrar, comprendí que la sensación era aún más inquietante. No había una gruesa capa de polvo sobre las cajas, y en el suelo vi huellas que parecían humanas, muy recientes. Ya sabe, como cuando alguien acaba de pisar la nieve y luego da un paso atrás. Miré a mi alrededor con tensión, tratando de calmarme. Probablemente eran turistas o cazadores que habían entrado allí recientemente. No era la primera vez que me encontraba con chicos desesperados, dispuestos a recorrer todos los rincones del norte. Pero ¿por qué no veía ni un alma? Salí del almacén, tratando de sacarme la paranoia de la cabeza, y decidí buscar un lugar seguro donde pasar la noche. El sol ya se estaba poniendo en el horizonte, aunque en invierno en Alaska rara vez nos regala su luz, y cuando se pone, todo se sumerge en una profunda penumbra. Elegí una casita en el límite del bosque, que me pareció menos destartalada que las demás. Tardé unos 20 minutos en limpiar un poco la nieve y encender el hornillo. Dentro hacía frío, pero las paredes no tenían corrientes de aire. Sin embargo, sentí una extraña presencia, como si alguien me estuviera observando. A la luz de la lámpara, descubrí que en la habitación había una mesa de madera y 2 sillas. Parecía que no se habían tocado en mucho tiempo, aunque no había ni una mota de polvo sobre la mesa. Parecía como si alguien hubiera limpiado la superficie recientemente. Intenté encontrar alguna explicación, pero solo reforcé la sensación de que en ese lugar algo no estaba bien con el tiempo. Sorprendentemente, había una pila de periódicos amarillos cuidadosamente fechados, sin indicar el año, pero claramente se trataba de prensa muy antigua, de la época de la fiebre del oro. En la primera página había noticias sobre la extracción de oro y sobre la llegada de nuevos buscadores de oro desde lejos. No pude leerlo todo porque parte del texto estaba borrado, pero me bastó para comprender que el periódico tenía muchas décadas y parecía como si llevara allí un par de días como mucho. Me metí un poco de comida seca en la boca y miré el reloj. Eran aproximadamente las 6 de la tarde. La ventisca se calmaba. Se hacía un silencio aterrador. Afuera se oscurecía. Solo se veía la luz de la luna de vez en cuando. Me metí en el saco de dormir con la esperanza de salir de allí por la mañana con las fotos y los pocos hallazgos. Mi plan era correr rápidamente por las calles, grabarlo todo con la cámara y marcharme. Pero el destino me tenía preparado un guión completamente diferente. Por la noche me desperté con la sensación de que había alguien en la habitación. Mi linterna estaba cerca, me incorporé, la cogí y alumbré las paredes. No había nadie, pero mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Oía claramente ruidos, como si alguien estuviera caminando detrás de la puerta. No soy miedoso, pero algo en la oscuridad me provocaba una angustia animal. Me recordé a mí mismo que podía ser un mapache o un lobo, o tal vez solo el viento sacudiendo las contraventanas. Pero cuando oí que alguien me llamaba por mi nombre, la sangre se me heló en las venas. Michael. Un susurro ronco, como si se tratara de una respiración entrecortada, resonó tras la pared. No había hablado con nadie allí, y estaba seguro de que nadie podía saber mi nombre. Sentí que el corazón se me paraba del susto. Armándome de valor, me acerqué a la puerta y miré fuera. La oscuridad de la noche era total, solo se veían algunos reflejos de la luna en la nieve.
Iluminé con la linterna alrededor de la casa, pero no vi nada más que una pared infinita de árboles negros. No se oían pasos, las voces habían desaparecido. Me dije, son imaginaciones, pero la voz sonaba tan clara. Me llamó por mi nombre, como si alguien estuviera muy cerca. Apenas cerré la puerta, volví a oír un susurro cerca de la ventana. Me sentí mal. Quería gritar, pero solo pude tragar saliva nerviosamente. Pasé el resto de la noche agarrado a la lámpara, tratando de no pensar en lo que había oído. Mi mente buscaba explicaciones. Tal vez era un eco, algún reflejo de mi voz, pero sabía que no había pronunciado su nombre en voz alta. Cuando amaneció, decidí que era hora de hacer fotos y largarme de ese extraño lugar. Nunca antes había entrado en pánico en una expedición, pero aquella noche fue como si mi brújula interior se hubiera vuelto del revés. Por la mañana salí a la calle y me sorprendió el fuerte contraste. Alrededor del pueblo no había cambiado nada. Solo la nieve fresca cubría mis huellas del día anterior. El aire helado, las ventanas vacías, la vista de pequeñas construcciones de madera. Pero en el centro de la calle vi algo que me hizo sentir un escalofrío recorriendo la espalda. Había un cartel de bienvenida que parecía muy antiguo, pero la pintura estaba fresca. En él estaba escrito con letra sencilla: Bienvenido, Michael. Casi se me cae la cámara. ¿Cómo había llegado mi nombre a ese cartel? Nadie podía saber que iba a venir. Me invadió una ola de pánico. Arranqué el cartel para verlo más de cerca. Por detrás estaba vacío y la madera estaba fría y húmeda al tacto. Parecía que acababan de cortarlo de un tronco de pino. Quizás era una broma cruel de alguien, pero ¿quién se molestaría en hacer algo así tan lejos de la civilización? Arrojé la maldita tablilla a la nieve y corrí de vuelta a mi refugio. Junto a la puerta, otra sorpresa. Alguien había pegado un trozo de papel en la pared de la casa con unas palabras escritas con letra torpe. No se vaya. No bromeo. La letra era descuidada, pero las palabras se leían claramente. Se me encogió el corazón. Sentí que no podía entender lo que estaba pasando. Era como si alguien estuviera tratando de asustarme a propósito. O, lo que era peor, tratando de retenerme. Arranqué el papel, lo arrugué y lo tiré a un lado. Durante un instante dudé. ¿Correr o quedarse? Decidí que primero debía inspeccionar los edificios centrales y asegurarme de que no había nadie más allí. Además, me rondaba una idea descabellada: encontrar alguna prueba de que todo aquello no era fruto de mi imaginación febril. Empecé a recorrer los edificios uno por uno. En una casa que parecía una oficina, encontré una mesa con papeles. En los papeles había fechas escritas con palabras: 1 de marzo, 2 de marzo, sin indicar el año, pero por el contexto se entendía que eran anotaciones de la época de la fiebre del oro. Se mencionaban los nombres de los buscadores y la cantidad de oro que habían encontrado cada día. Sin embargo, la letra era irregular, como si varias personas hubieran llevado esos diarios. Y la última hoja estaba en blanco, salvo por una inscripción en la parte inferior: Michael D. Ben. Esa inscripción estaba escrita con un bolígrafo moderno, con la línea subrayada. Era como si alguien estuviera esperando a que yo entrara y lo viera. Una sensación espeluznante creció dentro de mí, como si me hubiera metido en la pesadilla de otra persona, donde el tiempo se distorsionaba. Decidí que haría fotos de esas extrañas inscripciones, recogería un par de pistas y me iría. Ya no me quedaba ni el valor ni las ganas de continuar. Pero cuando cogí la cámara, descubrí de repente que la batería estaba descargada. Tenía una de repuesto, pero por alguna razón también estaba vacía, aunque la había cargado el día antes de la excursión. Saqué el teléfono. 0%. Me invadió un frío espantoso. Era como si una fuerza superior no quisiera que registrara las pruebas. Entonces, decidí que tenía que irme inmediatamente.
No podía perder tiempo, o correría el riesgo de quedarme allí para siempre. Salí corriendo a la calle y miré las nubes grises que se cernían sobre el pueblo. Nevaba ligeramente, con copos que se convertían en granos finos. Aceleré el paso hacia el bosque para buscar el camino de vuelta. A la salida del pueblo, vi un cartel con letras descoloridas. Parecía pertenecer a una pequeña taberna o a un salón común para buscadores de oro. Ahora estaba cubierto de musgo. Antes de marcharme, me volví hacia las casas y me pareció ver una sombra que se movía detrás de una de las ventanas. Mi corazón dio un vuelco, pero ya no quería comprobarlo. Era importante marcharse, pero nada más entrar en el bosque, perdí el sentido de la orientación. La brújula giraba, indicando una dirección inestable. Elegí el lado que, según mis cálculos, llevaba de vuelta a la carretera. Caminé un par de horas, tratando de hacer marcas en los árboles, pero por alguna razón el tiempo parecía ralentizarse y el bosque a mi alrededor seguía igual que al principio. Parecía que estaba dando vueltas en el mismo lugar. A menudo veía las mismas ramas rotas, el mismo tronco torcido. Tenía la sensación de que el bosque no me dejaba salir. Empecé a perder fuerzas y la noche volvió a caer con increíble rapidez. En un momento dado, me di cuenta de que estaba de nuevo en las afueras del pueblo, pero por el otro lado. Era como si hubiera dado un gran rodeo y hubiera vuelto al lugar de donde había huido. Al ver el contorno familiar de las casas, maldije, y entonces oí los mismos pasos. Parecía que alguien me seguía por la nieve, moviéndose con cautela. Me di la vuelta, pero no vi a nadie. Sin embargo, los ruidos continuaban, y en lo profundo del bosque volví a oír mi nombre. Esta vez era una voz femenina, melodiosa y suave, que me llamaba. Michael, vuelve. Corrí hacia la casa más cercana. Entré y cerré la puerta de un portazo. Dentro había un pasillo polvoriento, oscuro, pero silencioso. Oía mi respiración y el latido de la sangre en las sienes. A la luz de la linterna, vi que era una especie de casita con varias habitaciones. El suelo crujía. En un rincón se veía una cama vieja, con un colchón cubierto por una manta gruesa. Me senté, me apoyé contra la pared, tratando de controlarme y no perder la cabeza. Mientras estaba allí sentado, escuchando, oí un susurro débil fuera de la ventana. Me pareció que varias voces hablaban en voz baja, no en un idioma, sino en un susurro, pero podía adivinar la entonación. Así pasaron unos minutos angustiosos. Sabía que no era solo mi imaginación. Una mente extraña y fría llamaba a mi conciencia, tratando de atraerme o obligarme a quedarme. Entonces, una luz débil brilló en la ventana, como si alguien llevara una linterna. Me quedé inmóvil. No se veía nada a través del cristal. Estaba empañado, pero distinguí un movimiento detrás de la cortina. Varias personas, pero no me llamaban, no llamaban a la puerta, solo daban vueltas alrededor de la casa. Quería cerrar los ojos y fingir que no estaba allí, pero de repente me di cuenta de que en la habitación había una estufa y en ella había un leño extraño, nuevo, casi sin quemar. Seguro que no era de los buscadores de oro de hace décadas. Entonces, han encendido la estufa hace poco, pensé. O, lo que es peor, el tiempo aquí realmente fluye de otra manera. En un momento dado, los pasos se detuvieron. Miré con cuidado por la rendija entre las cortinas. No había nadie. Afuera, la oscuridad era total y la nieve caía sin cesar. Decidí que debía intentar salir otra vez, pero por otro camino. Quizás si giraba hacia el este, llegaría a las montañas, que me servirían de orientación. El hecho de que la brújula se volviera loca, aquí, solo demostraba lo anómalo del lugar. Pero no quería pasar otra noche en esa casa, arriesgándome a ver algo aún más aterrador. Armándome de valor, salí a la calle, tratando de moverme lo más silenciosamente posible. No sabía quién o qué podía merodear entre las casas,
pero difícilmente serían ayudantes bien intencionados. Pasé junto a una valla torcida y atravesé los restos de una pequeña plaza donde antes se alzaba un monumento a los primeros buscadores de oro. Ahora solo quedaba el pedestal de piedra. Más adelante vi un viejo pozo, junto al cual descubrí un sendero que se adentraba en el bosque. Decidí seguirlo, con la esperanza de que me llevara a otro lado. Durante los primeros 30 minutos no pasó nada. Solo la nieve se acumulaba bajo mis pies. Intentaba respirar con calma y no mirar atrás. El cielo seguía nublado y la luna solo se asomaba de vez en cuando entre las nubes. Mi imaginación me hacía creer que alguien me seguía, pero al volverme solo, veía los troncos de los árboles. Cuando mi tensión alcanzó su límite, de repente se oyó un rugido del viento. La nieve se arremolinó. Pensé que se avecinaba una tormenta. Aceleré el paso, tratando de no perderme en la ventisca, pero el viento me lanzó polvo ardiente a la cara y apenas podía abrir los ojos. Maldiciendo al destino, busqué cualquier grieta donde esconderme, y entonces, a través del aullido del viento, distinguí un sonido claro que parecía un llanto. Era como si un niño estuviera llorando en algún lugar cercano del bosque, o como si alguien gemiera lastimosamente. Se me paró el corazón. Sabía que en un lugar tan helado no podían vagar niños, pero el sonido era demasiado realista. Se colaba en mi cerebro, obligándome a seguir el llamado. Me resistí, diciéndome, «Es una trampa», pero mis piernas me llevaron hacia allí. Al final, me encontré junto a un enorme árbol caído, en cuyas raíces se había formado una gruta cubierta de nieve. Miré dentro y me pareció ver una figura humana acurrucada en un rincón, pero cuando lo iluminé con la linterna, no había nadie, solo nieve blanca y la sombra de las ramas, y el llanto había desaparecido. Comprendí que aquel lugar robaba la cordura a las personas. Parecía capaz de crear ilusiones, de adaptarse a nuestros miedos o deseos. O tal vez eran los fantasmas de quienes alguna vez vivieron en el pueblo y desaparecieron sin dejar rastro. Cada vez me inclinaba más a pensar que para ellos no existían las leyes habituales del tiempo. Hacia la noche, la tormenta amainó. Estaba helado y cansado. Parecía que las venas me ardían por la tensión. Encontré refugio entre unos salientes rocosos, una pequeña cueva donde, por suerte, no soplaba el viento. Encendí como pude una hoguera con ramas secas. Me senté durante 1 hora, calentándome y tratando de olvidar los espeluznantes susurros. Pero me daba miedo dormirme. Varias veces oí pasos fuera de la cueva, como si alguien caminara sobre la nieve. Decidido, miré hacia afuera, pero no vi a nadie. Oscuridad, solo el resplandor de mi hoguera, que proyectaba sombras torcidas sobre las piedras. Murmuré, «Déjenme en paz», y por un instante se oyó un eco, como si unas voces extrañas repitieran, «Paz, paz». Me desperté con la luz gris de la mañana. La hoguera se había apagado hacía tiempo y yo apretaba un cuchillo entre las manos. Al parecer, me había quedado dormido por el cansancio. Mirando a mi alrededor, me di cuenta de que el tiempo había mejorado, si es que se puede aplicar esa palabra a esta zona. Salí de la cueva y solo encontré las huellas de mi propio ajetreo con la nieve. Ni voces desgarradoras, ni llantos. Una parte de mí quería huir mientras pudiera. Decidí que seguiría caminando hasta llegar a un sendero conocido o dar con un precipicio con vistas al valle. Lo importante era escapar de aquel extraño lugar. Pero el tiempo pasaba y el bosque parecía no tener fin. No veía ríos ni cordilleras. Todo a mi alrededor parecía el mismo lugar. Y la sorpresa más terrible me esperaba cuando, al cabo de unas horas, de repente vi el recodo familiar del sendero y los contornos de aquel mismo pueblo. Volví allí por tercera vez. Ya parecía una broma pesada. Sentí cómo el pánico me invadía por oleadas. Me parecía que el terreno se movía a mi alrededor, atrapándome. No entendía cómo era posible, ya que todo el tiempo había caminado en la misma dirección
siguiendo al sol. Pero ahora parecía que éste cambiaba de posición a propósito, desviándome hacia otro lado. Al acercarme al pueblo, me fijé en que salía humo de la chimenea de una casa. Hasta entonces no había visto señales de vida ni de fuego, pero ahora era evidente que alguien estaba encendiendo la estufa. Mi mente ya empezaba a dudar de todo lo que veía, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Si realmente había alguien allí, tal vez podría explicarme qué estaba pasando y ayudarme a salir. Una voz interior gritaba: «Es una trampa», pero yo quería al menos alguna respuesta. Rodeé la casa en silencio y miré por las ventanas. A través de una de ellas, vi un claro destello de fuego y una sombra que se movía en la pared. Sin duda, había alguien moviéndose dentro. Respiré hondo, apreté el mango del cuchillo y llamé tímidamente. Inmediatamente se oyó una voz. «Entra, no tengas miedo». Sonaba tranquila y serena, como si me estuvieran esperando allí. Empujé la puerta y vi a un hombre sentado junto a la estufa. Más bien era un hombre de mediana edad, con una barba tupida y ojos penetrantes. Sonreía, inclinando ligeramente la cabeza hacia un lado. El ambiente de la habitación parecía fresco. Un sillón con una manta de piel, una mesa con unos utensilios de hojalata, olía a humo y a algo comestible. El hombre hizo un gesto con la mano. «Siéntese, Michael». Se me heló el corazón. «¿Me conoce?», logré articular. Él asintió con la cabeza, como si fuera obvio, y respondió: «Por supuesto. Aquí todos sabemos quién es usted y por qué ha venido. Es usted curioso, ¿verdad?». No pude responder. Lo miré a los ojos y vi algo inhumano, como una profundidad que podía absorberme. El hombre sonrió con una sonrisa extraña. «Intentaste irte, pero decidiste volver, ¿verdad?». Se notaba la burla en su voz. Protesté. «No, es como si algo me retuviera». Él extendió los brazos. «Así es este lugar. Le gustan los curiosos, les roba el tiempo y el alma. En su día, todos los buscadores también querían hacerse ricos e irse, pero no pudieron». Empecé a retroceder hacia la puerta, pero el hombre dijo: «No tenga miedo, no le haré nada, pero tenga en cuenta que aquí el tiempo no es como usted lo conoce. Un par de horas pueden convertirse en años, y los años en un instante. Ya ha sentido que el bosque le envuelve a su antojo. Quizá tenga suerte y encuentre la salida, o quizá se quede, como todos los demás». Grité, incapaz de soportar el horror. «¿Dónde están los demás?». El hombre señaló hacia la ventana. «Están cerca, esperando». Miré y no vi a nadie, pero la mirada del hombre decía que podían aparecer en cualquier momento. Salí corriendo sin saber a dónde ir ni qué hacer. Los habitantes, si es que eran personas, seguramente llevaban mucho tiempo muertos, pero allí habitaban entidades, fantasmas o algo parecido. Corrí por la calle, saltando por encima de los escombros, y de repente, al final de la calle, vi la silueta de una mujer con un vestido antiguo. Estaba de espaldas a mí, con el pelo suelto sobre los hombros. Me quedé paralizado. La mujer se dio la vuelta, me miró con ojos vacíos y susurró: «Espera, Michael». No veía sus pupilas, solo una capa blanca. A continuación, oí cómo salían más figuras del otro lado de la calle. Eran personas con abrigos, algunas con sombreros viejos de fieltro. Sus ojos me atravesaban y sus rostros estaban indiferentes. No se apresuraban, pero caminaban con paso firme hacia mí, susurrando palabras inconexas. Comprendí que estaba rodeado. Durante unos instantes, luché contra la desesperación, pero luego oí: «Vete, o te quedarás para siempre». Sonó desde algún lugar en lo alto. Levanté la vista y vi que en el porche del segundo piso del edificio había una figura con un gorro de piel que me miraba. No entendí quién era, si era el mismo hombre o alguien diferente, pero ya no hablaba en tono burlón, sino admonitorio. Entonces vi que las figuras de la calle se estiraban hacia mí con las manos, como si quisieran agarrarme. Me di la vuelta y eché a correr.
pasando junto a chozas abandonadas, una valla derribada y de nuevo al bosque. Esta vez corrí sin mirar la brújula, sin detenerme, hasta que las piernas me fallaron. Parecía que el bosque se alargaba, y en mi mente aparecían imágenes del pueblo y voces que me llamaban. En un momento dado, literalmente caí en la nieve, sin fuerzas. No sabría decir cuántas horas o días pasaron. Me invadía el sueño, pero sabía que si me dormía, podría no volver a despertar. Parecía que todo flotaba a mi alrededor y se oían coros fantasmales, susurros y gemidos. Veía ante mí el rostro de un hombre barbudo, su sonrisa burlona, y de repente un fuerte viento aulló. Quizás en mi cabeza, o quizás en realidad. Desperté bajo una luz tenue, tumbado al pie de una colina. Solo recuperé parcialmente las fuerzas. Me levanté con dificultad y comprendí que quizá era una oportunidad. La colina parecía bastante alta. Desde su cima podía ver los alrededores. Si el pueblo estaba maldito, tal vez aún quedaban puntos de referencia alrededor que le permitieran salir de allí. Comenzó a subir la colina, agarrándose a los arbustos y las rocas. Subía lentamente, pero con obstinación. El viento se intensificaba, tratando de derribarme. Finalmente, cuando llegué a la cima, el corazón casi se me sale del pecho. Vi a lo lejos una franja que parecía un río helado, y detrás de ella se adivinaba vagamente un claro que parecía un camino. Entonces allí podía haber un camino hacia la salvación. Reuniendo las últimas fuerzas, comencé a descender. Pero tan pronto como di unos pasos por la pendiente, volví a oír las mismas voces, ahora gritando como enfurecidas. «¡No se vaya! ¡Michael! ¡Estamos aquí!». No me permití detenerme. Cuanto más se acercaba al lugar donde había visto el río, más fuerte se hacía el aullido del viento y los susurros. La tierra temblaba literalmente bajo sus pies. Entonces se desató una tormenta tan fuerte que lo lanzó a un lado. Cayó de rodillas, tapándose los oídos con las manos. Las voces se fundieron en un rugido general, pero sabía que no podía quedarme allí. Me levanté y eché a correr, sin importarme que pudiera caerme o torcerme una pierna. Solo tenía un pensamiento en la cabeza. Si no salía de allí ahora, nunca saldría. El bosque se estrechaba, las rocas se separaban y salía un pequeño claro, donde vi que, efectivamente, había un río delante de mí. Di un paso hacia la orilla y de repente las voces se acallaron y solo se oyó el silbido del viento. Era como si hubiera cruzado una frontera invisible. Me pareció increíble, pero al volverme no vi ni casas ni el bosque que me había mantenido cautivo. Solo había abetos sombríos en la lejanía y a su alrededor la naturaleza habitual, aunque inhóspita, de Alaska. Se sintió como si hubiera despertado de una pesadilla. Quizás todo había sido solo una visión provocada por el cansancio, pero entonces, ¿por qué todas las sensaciones habían sido tan reales? ¿Y dónde estaba en su bolsillo la maldita tablilla con su nombre, si la había tirado? El contenido de los bolsillos seguía siendo el mismo. No había ninguna tablilla. Con las manos temblorosas, palpó sus pertenencias, tratando de encontrar pruebas de la realidad de lo sucedido. Pero, aparte del temblor interior, no le quedaba nada. Caminé junto al río con la esperanza de encontrar gente. Pronto encontré un embarcadero en la orilla, donde no había nadie, pero sí una barca. Al parecer, los que habían estado allí ya se habían marchado, dejando la barca amarrada. Mientras tanto, empezó a oscurecer y decidí que era mejor pasar la noche allí, junto al fuego. No pude dormir en toda la noche. Me senté y luché contra los recuerdos de lo que había vivido. Me parecía que en cualquier momento saldría uno de los fantasmas de entre las sombras. Pero la noche transcurrió sin incidentes, salvo por una extraña visión. Soñé que volvía a caminar por las calles del pueblo y que había gente por todas partes. O, más bien, sus siluetas,
transparentes como el humo. Murmuraban en un idioma incomprensible y me tendían las manos. Me desperté empapado en sudor frío. Al amanecer, seguí adelante. Mi reloj marcaba que solo habían pasado 2 días desde el comienzo de la expedición, pero sentía como si hubiera pasado allí toda una eternidad. Tras varias horas de camino, guiándome por el instinto, llegué a una amplia pista que a veces utilizan los cazadores. Al atardecer encontré una cabaña con 2 cazadores que, para mi alivio, resultaron ser bastante amigables. Cuando les dije que buscaba el camino hacia la civilización, me preguntaron muy sorprendidos de dónde venía, ya que en aquellos lares nadie había pasado en muchos años. No les conté nada sobre el maldito pueblo, solo les pedí que me llevaran, si podían. Mientras nos calentábamos, uno de los cazadores me miró con recelo. «¿No serás por casualidad el chico que llevan buscando un par de años? Se parece a la descripción». No entendí inmediatamente de qué hablaba. «¿Cómo que hace un par de años?». Él frunció el ceño. «Bueno, hubo anuncios de la desaparición de un turista. El nombre es el mismo, Michael. Por casualidad, nos topamos con un tablón de anuncios en un pueblo. Buscaban a un tipo raro que se había ido de excursión y no había regresado hacía 2 años». Se me nubló la vista. «¿2 años?», pregunté. «Pero si me fui de excursión anteayer». El cazador miró a su compañero. «Oiga, chico, quizás se haya equivocado, pero recuerdo claramente que el anuncio no era nuevo. Decía que lo vieron por última vez el día antes de su desaparición. Su foto se parece, solo que está más envejecida». Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. ¿Era posible? Saqué mi teléfono, pero estaba muerto, y en la pantalla seguía apareciendo la fecha en la que había comenzado la excursión. Pero los cazadores insistían en que había desaparecido hacía 2 años. Me invadió un fuerte temblor. Resultó que, mientras deambulaba por el maldito pueblo y el bosque, en el mundo exterior había pasado mucho más tiempo. Así que mi breve descanso se había prolongado 2 años, o ese lugar me había quitado 2 años de vida, como si estuviera en otra dimensión temporal. No sabía qué pensar. Recuerdo que nos dirigimos en motos de nieve al pequeño pueblo más cercano, donde por fin pude ver las noticias locales. Y sí, allí encontré una referencia a mi propia desaparición, fechada con las palabras: «Han pasado 2 años». El corazón se me encogió de horror. ¿Cómo explicar esto a sus seres queridos? ¿Qué podía decir cuando ni yo mismo lo entendía? Cuando regresé a zonas más pobladas, me recibieron como si hubiera vuelto del otro mundo. Mis amigos y mi familia no sabían qué sentir, porque ya habían perdido la esperanza. Nadie entendía cómo había conseguido no cambiar tanto físicamente, y por qué incluso los documentos que había traído conmigo parecían nuevos, a pesar de que había pasado tanto tiempo. Evitaba dar explicaciones detalladas, porque temía que me tomaran por loco. Pero la gente ya decía que me comportaba de forma extraña, que había una especie de oscuridad en mi mirada. No era una cuestión de apariencia, sino de lo que me había llevado de allí. Desde entonces han pasado varias semanas, según mis cálculos, o quizá meses. Intento comprender cómo puedo seguir viviendo con este horror. Cada vez que cierro los ojos, veo los rostros de esos fantasmas, de esos mineros semitransparentes, sus pupilas blancas, sus susurros. «Quédese con nosotros». Y en mis oídos resuena la voz de un hombre barbudo. Unas horas pueden convertirse en años. Parece que aún no me han dejado marchar definitivamente. A veces por la noche, oigo que alguien susurra mi nombre fuera de la ventana. Corro hacia la ventana, pero, por supuesto, no hay nadie. Sin embargo, en mi interior, sé que no es mi imaginación. Ese lugar, esa frontera rota del tiempo, ha unido mi destino al suyo. A veces pienso en volver para aclararlo todo, pero enseguida recuerdo que puedo desaparecer allí otros 2 años, o para siempre. Y mientras esté vivo, no voy a arriesgarme. Sin embargo, tengo la sospecha de que algún día
el pueblo volverá a llamarme de tal manera que no podré resistirme. Y entonces desapareceré como todos los que se fueron siguiendo voces fantasmales, porque nadie sabe cuántas almas perdidas vagan por ese lugar que no quiso morir junto con sus habitantes. Dicen que algunos viajeros han visto figuras extrañas que se mueven en los límites del bosque donde una vez estuvo el pueblo. Algunos afirman haber oído que los llamaban por su nombre, aunque estaban seguros de que iban allí de forma anónima. Sinceramente, me gustaría decirles a todos, no vayan a esos lugares, pero entiendo que la sed de aventuras y la curiosidad son más fuertes que cualquier advertencia. Si alguien se siente atraído por lo desconocido, intentará llegar allí, como hice yo en su día, y ahí reside el principal horror. Nadie saldrá ileso. Allí no existen las leyes de nuestro mundo, y basta con dar un par de pasos más allá de la línea para que ya no pueda responder a qué año se encuentra, ni quién está mirando desde detrás de la vieja cortina a su alma asustada. Mi vieja brújula, la que utilicé en aquella expedición, se rompió. La aguja se mueve libremente, como si el campo magnético de la Tierra hubiera desaparecido. Pero a veces, cuando saco la brújula y miro la esfera, me parece que la aguja tiembla, apuntando al norte, que no está en el mapa. Quizás sea la dirección hacia ese lugar. Intento no mirar hacia allí. Quiero vivir como una persona normal, sin horrores. Pero cada vez que intento dormir, una voz interior me susurra: volverás. El tiempo espera. Y me despierto empapado en sudor frío, intentando con todas mis fuerzas convencerme de que solo son pesadillas, aunque en el fondo sé la verdad. Oí claramente cómo alguien decía en voz baja en mi sueño: 2 días, 2 años, y luego añadió, como burlándose: esto es solo el principio. Entonces abrí los ojos y vi en el reloj que solo había pasado 1 minuto desde que me había acostado, pero me pareció que habían pasado horas interminables de terror en aquel bosque sin salida. Y de nuevo me encontré solo en la habitación, en completa oscuridad, temblando de todo el cuerpo. Desde entonces ya no uso el reloj, al menos para intentar evitar una nueva paranoia, y sin embargo, cada día noto cómo los pequeños detalles de mi vida se vuelven más extraños. Las cosas en casa cambian de sitio y a veces desaparecen fotos de las paredes que ya no puedo encontrar. A veces, cuando voy por la ciudad, veo entre la multitud a un hombre con un viejo gorro de piel. Cuando intento alcanzarlo, desaparece. Me parece que la fuerza que me retenía en el pueblo no está dispuesta a soltarme por completo. Intento luchar, pero no estoy seguro de poder hacerlo. Ni siquiera estoy seguro de que una sola persona pueda hacerlo. Algunos amigos que no me han abandonado me preguntan por qué he cambiado tanto, y no sé qué responderles. No puedo contarles mis pesadillas nocturnas, las visiones en las que vuelvo a caminar por calles desiertas y oigo el chirrido de un viejo letrero que dice: «Bienvenido, Michael». Ya sé que nadie lo entenderá. Es algo que escapa a la lógica humana. ¿Y quién querría creer que un día puede prolongarse durante años y que un pueblo abandonado puede atraer a sus víctimas dándoles la ilusión de poder elegir? Solo me queda una cosa: esperar que algún día pueda olvidar lo que pasó. Pero probablemente sea imposible olvidarlo. Recuerdo con demasiada claridad cómo abrí los ojos y comprendí que había desaparecido durante 2 años, mientras que tenía la sensación de que solo habían pasado 2 días. Este desplazamiento temporal me perseguirá hasta el final de mis días. Y quizá, cuando sea muy viejo y me canse de huir de las sombras, yo mismo vaya en busca de ese pueblo donde no rigen las reglas habituales. Pero todavía no estoy preparado. Por ahora, sigo aferrándome a esta realidad, aunque sus bordes parecen haberse derretido como el hielo en primavera. Lo último que quiero decir es que si alguna vez oye leyendas sobre un antiguo pueblo de buscadores de oro en Alaska,
donde la gente desapareció sin dejar rastro, no piense que son solo cuentos para turistas miedosos. Yo estuve allí, y si pudiera volver atrás, no daría ni un solo paso en ese bosque. Pero sucedió lo que sucedió. Y si se arriesgan a seguir mis pasos, recuerden, cuando en ese lugar les llamen por su nombre, ya será demasiado tarde. Será como si la tierra misma les cerrara el paso y el tiempo fluyera de manera completamente diferente. No sé cuántos lograrán regresar. No sé si el destino los perdonará o los devorará sin dejar rastro. Yo regresé, pero una parte de mí se quedó allí, en esas casitas medio derruidas, entre voces fantasmales que no dejan de llamar a quienes aún pueden oírlas. Cuando estaba en el umbral de aquella casa espantosa y vi los ojos de un desconocido sonriendo en la oscuridad, me pareció sentir la cercanía de algo antiguo y mortalmente peligroso. Entonces no podía creer que me perdonaría aquel paso imprudente. Y ahora, después de lo que para mí son un par de semanas y para los demás un par de años, comprendo que algunos errores nunca se pueden corregir. Quizás por eso no acudo a psicólogos ni busco explicaciones en los científicos. Algunos secretos deben seguir siendo secretos, porque la verdad resultaría mucho más aterradora que las fantasías más dolorosas. Y el recuerdo de ese susurro nocturno permanecerá conmigo para siempre. No ha callado ni siquiera ahora, mientras escribo estas líneas. A veces me parece que justo detrás de la puerta está ese hombre que me dijo: «Eres curioso, ¿verdad?», y se rió con voz ronca. Quizás esté a punto de abrir la puerta y volver a arrastrarme al reino, donde el tiempo es solo un juego y las vidas se desvanecen como arena entre los dedos. Si eso ocurre, espero que mi historia ayude a alguien a comprender que los peligros no solo existen en el mundo, tal y como lo conocemos. Quizás entonces esa persona elija otro camino y evite lo que yo he vivido. Y yo parece que ya oigo ruidos detrás de la pared. Espero que solo sea el viento. Espero que esta vez no pronuncie mi nombre. Pero si lo hace, no estoy seguro de tener la fuerza para volver a escapar.